Una residente de Polanco vio su cajón exclusivo para discapacitados robado por la vecina arrogante. Lo que ella no esperaba: mi esposo es agente federal. Una batalla de 9 meses que transformó un condominio entero, revelando secretos de una jueza jubilada y cambiando vidas para siempre. Una historia de resistencia, dignidad y redención que te hará replantearte tus propios derechos. Deja tu like, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. ¿Alguna vez han tenido que tragarse un sapo enorme? Yo sí. Y no fue un sapo cualquiera. Fue el sapo gourmet con salsa de arrogancia servido por mi nuera, la princesa del mal, que decidió transformar mi vida en un reality show de baja categoría. Tranquilos, vayamos por partes. Mi nombre es Elena. Tengo 72 años y hasta hace 6 meses era una señora jubilada que vivía tranquilamente en la casa que construí con mucho sudor junto con mi difunto esposo. 4 cuartos, un jardín florido que era la envidia de la vecindad y memorias de 43 años de matrimonio en cada centímetro cuadrado. Pero como diría mi finada abuela, que Dios la tenga en su santa gloria, la vida es como una cajita de sorpresas, solo que a veces viene con arañas dentro. Todo comenzó cuando mi hijo Ricardo anunció que se casaría con Patricia, una influencer digital de 29 años que conoció en una aplicación de citas. ¿Ustedes saben qué es una influencer digital? Yo tampoco sabía. Aparentemente es alguien que gana dinero mostrando su vida en las redes sociales. ¿Y qué vida, amigos? Una vida de maquillaje caro, viajes internacionales y productos revolucionarios que ella juraba que transformarían tu piel, tu cabello, tu intestino y hasta tu alma. Tragué mi desconfianza con una sonrisa. Después de todo, ¿quién soy yo para juzgar? Si mi hijo estaba feliz, yo también lo estaría. En la boda me aseguré de usar mi conjunto de perlas más bonito, regalo de mi difunto esposo. Hice un discurso emocionante sobre el amor y sus vueltas. Lloré como si no hubiera un mañana. Abracé a mi nuera y le susurré al oído: «Bienvenida a la familia». Ella sonrió, me abrazó de vuelta y dijo que yo era simplemente un amor. En ese momento, pensé que quizás mi desconfianza era solo prejuicio de una vieja chapada a la antigua. Y entonces, 3 meses después del matrimonio, recibo una llamada de mi querido hijo. «Mamá, tenemos problemas en el departamento. Una fuga destruyó todo. ¿Podemos quedarnos en tu casa por algunas semanas hasta que resolvamos la situación?». Como cualquier madre haría, abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. Preparé el cuarto de huéspedes, hice la limpieza que mis espaldas permitían, puse flores frescas en los jarrones y hasta compré ese chocolate belga carísimo que a Patricia tanto le gustaba. Llegaron un viernes por la noche con 17 maletas. No estoy exagerando, 17. Como si fueran a mudarse a la Antártida por 5 años. Patricia entró evaluando cada rincón de mi casa con esos ojos de halcón buscando una presa. ¡Qué casa! Peculiar, Elena. Tiene un estilo tan vintage. Vintage. Mi casa de 43 años meticulosamente cuidada era vintage, como si fuera un bazar ambulante. Respiré hondo y agradecí el elogio. Era solo el comienzo. Al día siguiente me desperté temprano como de costumbre. 6 de la mañana siempre fue mi horario sagrado para tomar café en la terraza, regar mis plantas y planear el día. Pero esa mañana encontré una revolución en mi cocina. Todos mis electrodomésticos habían sido reorganizados. Mi cafetera, que siempre estuvo en la esquina derecha cerca de la ventana, ahora estaba del otro lado. Mis botes de especias, organizados por orden alfabético desde hacía décadas, estaban completamente mezclados. Y en medio de la mesa un aparato extraño que parecía una nave espacial. «Es mi procesador de superalimentos», explicó Patricia, apareciendo en la cocina usando un conjunto de yoga que costaba más que mi jubilación mensual. «Hago mi smoothie detox todas las mañanas. Espero que no te importe que haya reorganizado un poquito las cosas. Tu arreglo no estaba alineado con el Feng Shui de la casa». «Feng Shui, de mi casa. La casa que yo decoré, limpié y amé por más de 4 décadas necesitaba Feng Shui».
Tragué saliva y sonreí. Claro, querida. Ponte cómoda. Mentí. ¿Y cómo mentí? Al tercer día, todas mis toallas de baño bordadas a mano, herencia de mi madre, habían desaparecido. En su lugar, toallas, blancas sin gracia que parecían de hotel. Las tuyas estaban soltando hilachas, Elena. No son hipoalergénicas. Ricardo tiene alergia, ¿sabías? No. Yo no sabía que mi hijo, que creció envuelto en esas toallas, de repente había desarrollado alergia a ellas. En la primera semana, mis ollas de hierro, compañeras de tantos almuerzos de domingo, fueron sustituidas por ollas de cerámica que no liberan toxinas. Mis productos de limpieza tradicionales dieron lugar a sprays con olor a lavanda que costaban un riñón. Mi detergente en polvo, que siempre dejó la ropa con ese olorcito a limpio que yo tanto amaba, fue tirado a la basura porque contiene componentes cancerígenos. Y lo peor, mi rincón de lectura en la sala, con mi sillón de 30 años que se amoldó perfectamente a mi cuerpo, fue transformado en un espacio de grabación para los videos de Patricia. Aviso a navegantes: cuando dejas que un pulpo entre en tu casa, no te quejes cuando empiece a meterse en todos los armarios con sus 8 tentáculos entrometidos. Convertí en una extraña en mi propia casa, una visitante indeseada que necesitaba pedir permiso para abrir el refrigerador. Empecé a tomar mi desayuno encerrada en el cuarto para no oír los consejos no solicitados sobre cómo el azúcar me estaba matando lentamente. Comencé a evitar la sala porque se volvió un estudio de grabación con luces cegadoras y un aro de luz que me hacía parecer un fantasma pálido cuando pasaba cerca. Un mes pasó, después 2. La supuesta fuga de su departamento parecía haber transformado el inmueble entero en el Titanic después del iceberg. No había previsión de retorno. Y yo, con mi corazón blando de madre y abuela, sí, me hicieron abuela de un perro Shih Tzu llamado Zeus que hacía pipí en mis alfombras persas, no conseguía poner fin a esa situación. Fue un martes que todo cambió. Yo estaba en mi cuarto, el último refugio que me quedaba, cuando oí ruidos extraños en el ático. Mi precioso ático donde guardaba todos los recuerdos de mi vida, el vestido de novia, los juguetes de Ricardo, las cartas de mi esposo, los álbumes de familia. Subí las escaleras lo más rápido que mis piernas de 72 años permitían y encontré a Patricia revolviendo cajas, tirando fotos y objetos en una pila en la esquina. ¿Qué estás haciendo?, pregunté sintiendo mi corazón acelerar peligrosamente. Ay, Elena, qué bueno que llegaste. Estoy haciendo un detox de objetos. Leí un libro maravilloso sobre minimalismo y decidimos que vamos a donar todas estas cosas que solo acumulan polvo y energía negativa. Miré la pila. En la cima estaba el álbum de mi boda. Abajo el primer chupón de Ricardo. Al lado, la caja con las cartas que intercambiaba con mi esposo cuando viajaba por trabajo. Más abajo, los cuadernos de la escuela de mi hijo que guardé como tesoros. Algo se rompió dentro de mí. Fue como si un volcán dormido por 72 años finalmente entrara en erupción. Sentí mi cara arder, mis manos temblar y mi voz, normalmente dulce y controlada, transformarse en algo que yo misma no reconocía. ¡Basta!, grité por primera vez en décadas. ¡Basta! Patricia me miró como si yo tuviera 2 cabezas. Elena, ¿estás bien? ¿Necesitas un calmante? Tengo unas gotas de lavanda que... Lo que yo necesito, interrumpí, es que quites tus manos de mis recuerdos. Lo que yo necesito es que respetes mi casa, mi historia y mi vida. Lo que yo necesito es que entiendas que no porque tengo arrugas soy invisible o incapaz. Tomé el álbum de boda y lo apreté contra el pecho. Este álbum tiene el último registro fotográfico de mi padre antes de que muriera de cáncer. Este vestido de novia fue bordado por mi abuela, que cruzó el océano huyendo de la guerra. Estos juguetes de Ricardo son las últimas cosas que mi esposo compró para él antes del accidente que se lo llevó de nosotros. Mis lágrimas corrían sin control, pero por primera vez no eran lágrimas de conformismo, eran lágrimas de indignación, de una furia guardada por meses. Ya no son bienvenidos en mi casa, declaré, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza
en la voz. Tienen una semana para encontrar otro lugar. Esa noche, Ricardo intentó convencerme de cambiar de idea. Se sentó en el borde de mi cama con esa cara de perrito abandonado que siempre funcionó conmigo. Mamá, Patricia no lo hizo por mal. Ella solo está tratando de ayudar, modernizar las cosas. Necesitas abrirte un poco más a los cambios. Miré a mi hijo, ese niño que crié sola después de la muerte de su padre, que alimenté con el sudor de mi trabajo como maestra, que defendí contra todo y todos, y por primera vez vi en él un extraño, un hombre que permitía que su esposa tratara a su propia madre con falta de respeto. Ricardo, dije tranquilamente, me he abierto a cambios toda la vida. Cambié de ciudad 4 veces para acompañar las oportunidades de tu padre. Cambié mi carrera para poder darte atención cuando eras pequeño. Cambié mis planes de jubilación para ayudar a pagar tu universidad. Cambié mi vida entera cuando tu padre murió, aprendiendo a vivir sola. Lo que no voy a cambiar es mi derecho de ser respetada en mi propia casa. Salió del cuarto dando un portazo, como hacía cuando era adolescente. Durante la semana siguiente, el ambiente se volvió irrespirable. Patricia evitaba mirarme a los ojos y Ricardo alternaba entre intentos de manipulación emocional y largos silencios acusatorios. Pero yo no retrocedí. Al 6º día, cuando volví del supermercado, encontré la casa vacía. Habían llevado todas las 17 maletas y hasta el perro. Ninguna nota, ninguna despedida. Solo una casa extrañamente silenciosa y objetos fuera de lugar. Me senté en mi sillón, que había vuelto al rincón de lectura, y lloré. Lloré de tristeza por la distancia de mi hijo, pero también lloré de alivio, de liberación, de victoria silenciosa. En las semanas siguientes, reconquisté mi casa centímetro a centímetro. Devolví mis ollas de hierro a la estufa, reorganicé mis especias en orden alfabético, rescaté mis toallas bordadas del fondo de un armario donde habían sido escondidas. Volví a tomar mi café en la terraza todas las mañanas, oyendo los pájaros sin la interrupción del ruido de la licuadora Detox. 2 meses pasaron sin noticias de Ricardo. En el fondo de mi corazón, lo extrañaba con una intensidad que dolía físicamente. Pero había también una nueva sensación creciendo en mí. Orgullo. Orgullo de haberme posicionado, de haber defendido mi espacio, mi historia, mi dignidad. En las tardes de domingo, cuando el silencio se volvía demasiado pesado, empecé a frecuentar un club de lectura en la biblioteca municipal. Fue allí donde conocí a Margarita, Dolores, Josefa y Odeta. 4 señoras de mi edad con historias de vida tan ricas y complejas como la mía. Margarita había echado a su hijo alcohólico de casa después de 15 años de codependencia. Dolores se acababa de divorciar a los 68 años tras descubrir una infidelidad. Josefa estaba aprendiendo a bailar tango después de cuidar a su esposo con Alzheimer por una década. Y Odeta había vendido todo y estaba planeando un viaje sola por América Latina. Las arrugas en la cara solo aparecen cuando ya no hay espacio para guardarlas en el corazón, dijo Odeta cierta vez, mientras discutíamos una novela sobre una mujer que reinventa su vida después de los 60. Esa frase se me quedó grabada. Fue Margarita quien sugirió que empezara a escribir. Tienes facilidad con las palabras, Elena, y una historia que merece ser contada. Comencé tímidamente, con pequeños textos sobre mis experiencias, sobre cómo es sentirse invisible después de los 70, sobre cómo las personas automáticamente bajan el volumen de la voz cuando nos hablan, como si la audición fuera la primera cosa en deteriorarse, sobre cómo somos tratadas como niñas, sin autonomía para tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. Odeta, la más tecnológica de nosotras, sugirió que creara un blog. Me reí de la idea. Yo, una señora de 72 años que apenas sabía usar el celular escribiendo en Internet, parecía absurdo. Pero Odeta no aceptó mi resistencia. La edad es solo un número en el documento. No dejes que te definan por él. Con la ayuda de ella, creé mi primer blog. Confesiones de una señora invisible, lo llamé. Mi primer texto contaba justamente la historia de la invasión de Patricia a mi casa.
Escrito con humor ácido y sin escatimar detalles, el texto terminó con una pregunta. ¿Cuándo fue que decidimos que las personas mayores ya no merecen ser protagonistas de sus propias vidas? Publiqué el texto sin grandes expectativas. Quizás algunas amigas del club de lectura lo vieran. Quizás mi vecina Clotilde, a la que siempre le gustaron los chismes, se interesara. Lo que no esperaba era despertarme al día siguiente con cientos de comentarios. Mujeres de mi edad compartiendo historias similares. Nueras disculpándose por comportamientos parecidos al de Patricia. Hijos prometiendo visitar a sus madres con más frecuencia. Jóvenes agradeciendo por haber sido recordados de valorar a sus abuelos. Entre los comentarios uno me llamó la atención. «Mamá, necesitamos hablar. Por favor, llámame». Era de Ricardo. Mi corazón se disparó. Llamé, claro. Madre es madre. No importa la edad o las circunstancias. Atendió al primer timbrazo, como si estuviera esperando ansiosamente. «Mamá», dijo él con la voz quebrada. «Leí tu texto. No sabía, no me di cuenta». «¿Qué, hijo? ¿Cómo te estábamos tratando? ¿Cómo yo te estaba tratando? Como si fueras una carga, un obstáculo. Como si tu casa fuera nuestra para cambiar. Como si tu vida fuera menos importante que la nuestra». Silencio. Respiré hondo, sintiendo un nudo en la garganta. «Patricia y yo nos separamos», continuó él. «No fue solo por esto, claro. Había otros problemas. Pero tu texto me hizo ver un patrón de comportamiento que yo estaba ignorando. La forma en que ella te trataba era la misma forma en que estaba empezando a tratarme a mí». Más silencio. Esta vez fue él quien respiró hondo. «Lo siento mucho, mamá. Muchísimo. Tú me criaste para ser mejor que esto». Acordamos un almuerzo para el domingo siguiente. Preparé todos sus platillos favoritos, como hacía cuando era niño. Cuando llegó noté que había adelgazado. Tenía ojeras profundas y un aire de cansancio que no combinaba con sus 42 años. Durante el almuerzo me contó todo. Cómo Patricia había gradualmente tomado control de cada aspecto de su vida. Cómo su guardarropa había sido completamente sustituido. Cómo sus amigos de toda la vida habían sido alejados por ser energéticamente incompatibles. Cómo incluso su trabajo como ingeniero había sido criticado por no ser lo suficientemente influyente. Lo que escribiste sobre sentirse invisible me pasó a mí también, solo que no me di cuenta porque era más sutil, o quizás porque no quise verlo. Cuando terminamos de comer, me ayudó a lavar los platos, algo que no hacía desde la adolescencia. Mientras secaba los platos, me miró con una expresión que mezclaba vergüenza y admiración. «¿Cómo lo lograste, mamá? ¿Cómo tuviste el valor de echarnos, de imponerte, de escribir sobre esto públicamente?» Pensé por algunos segundos antes de responder. Cuando llegué a los 70, me di cuenta de que había dos opciones: desaparecer lentamente, aceptando el papel de viejecita inofensiva y agradecida por cualquier atención, o asumir que todavía estoy muy viva, con deseos, opiniones y el derecho de ser respetada. Elegí la segunda opción. 3 meses después de aquel almuerzo, mi blog tenía más de 50,000 seguidores. Recibí invitaciones para dar conferencias, participar en podcasts y hasta escribir un libro. Ricardo volvió a frecuentar mi casa regularmente, ahora con un respeto genuino que iba más allá de la obligación filial. Lo más sorprendente, sin embargo, fue el correo electrónico que recibí una mañana de jueves. ¿El remitente? Patricia. Elena, probablemente esta es la última persona de quien esperabas recibir noticias. No voy a mentir, tu blog me enfureció inicialmente. Me sentí expuesta, humillada, injusta, pero a medida que seguí leyendo tus otros textos, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Escribes con una honestidad que es tanto dolorosa como liberadora. Me di cuenta de que lo que te hice, reorganizar tu vida sin permiso, desvalorizar tus recuerdos, imponer mis elecciones, es exactamente lo que he permitido que la industria de la belleza, las redes sociales y la presión por validación constante hagan conmigo. Estoy en terapia ahora, tratando de entender por qué necesito tanto controlar todo a mi alrededor. No estoy pidiendo perdón, aún no lo merezco. Solo quiero que sepas que tus palabras cambiaron algo en mí. Gracias por tener el valor que me
Falta. Leí y releí aquel correo varias veces. No respondí de inmediato. Necesitaba procesar, entender mis propios sentimientos. Después de todo, era más fácil mantener a Patricia como la villana de mi historia que verla como un ser humano complejo, con inseguridades y dolores propios. Una semana después, respondí con solo una frase. Cuando estés lista, podemos tomar un café. Ese café aún no ha sucedido, quizás nunca suceda, pero lo importante es que la puerta quedó entreabierta, ni de par en par para permitir una nueva invasión, ni bajo 7 llaves para impedir cualquier posibilidad de reconciliación. Hoy, al mirar hacia atrás, a aquel martes en que finalmente dije basta, veo que aquel fue el momento en que me negué a ser solo un personaje secundario en la historia de mi propia vida. Fue cuando decidí que tener arrugas, canas y articulaciones que crujen no me descalifica como protagonista. Mi blog se transformó en un libro, Confesiones de una señora que se niega a ser invisible, que para mi sorpresa completa está en su 3ª edición. Ricardo conoció una nueva novia, Luisa, una profesora universitaria de 40 años, que me trata con genuino interés y respeto, no porque sea la madre del novio, sino porque soy una persona con ideas e historias que vale la pena escuchar. Mis amigas del club de lectura se convirtieron en coautoras del blog, cada una aportando su perspectiva única sobre envejecer con dignidad y con chispa. Sí, uso esa expresión deliberadamente, porque las señoras también pueden ser irreverentes. Y, en cuanto a mi casa, continúa con las ollas de hierro en la estufa, las especias en orden alfabético y las toallas bordadas en los baños. Pero ahora también tiene una oficina improvisada donde grabo podcasts semanales. Tiene un estante nuevo, con libros sobre feminismo en la 3ª edad. Tiene un mural de fotos que incluye no solo el pasado con mi esposo e hijo, sino también el presente con mis nuevas amigas y actividades. ¿Han oído decir que perro viejo no aprende trucos nuevos? ¡Qué absurdo! A los 72 años aprendí a crear un blog, a usar redes sociales, a grabar podcasts, a dar talleres de escritura creativa y, lo más importante, aprendí que nunca es tarde para convertirse en la heroína de su propia historia. Me estás escuchando ahora y tienes más de 60 años. Quiero que sepas, tu voz importa, tus elecciones importan, tu dignidad no tiene fecha de caducidad. Y si alguien, hijo, nuera, yerno, nieto, médico, vendedor, intenta hacerte sentir como una carga o una reliquia, recuerda, no eres un objeto de decoración vintage. Eres una persona completa, con el derecho de ocupar espacio y de ser respetada en él. Y si me estás escuchando y eres joven, recuerda, un día, si tienes suerte, tú también serás viejo. El respeto que siembras hoy es lo que cosecharás mañana. En cuanto a mí, aún tomo mi café en la terraza todas las mañanas. Aún uso azúcar, gracias. Aún hablo con las plantas y aún dejo el control remoto de la TV exactamente donde yo quiero. Pequeñas libertades que sumadas constituyen la revolución silenciosa de negarse a desaparecer. Ah, y aquel procesador de superalimentos que Patricia dejó atrás. Se lo di a mi vecina Clotilde, que lo convirtió en una maceta para sus helechos. Una excelente metáfora, ¿no creen? La vida comienza a los 70, cuando finalmente aprendes a mandar al diablo con elegancia todo aquello que ya no sirve. No se imaginan la sensación liberadora que es darse cuenta de que, después de décadas, viviendo para los demás, para esposos, para hijos, para nietos, para la sociedad, finalmente puedes vivir para ti misma. Es como salir de una prisión en cámara lenta y descubrir que el mundo allá afuera es mucho más colorido de lo que te hicieron creer. A cada arruga que aparece en el espejo, y créanme, las observo diariamente con una mezcla de asombro y orgullo, pienso. Esta fue cuando enfrenté la muerte de mi esposo sin derrumbarme. Esta otra cuando pagué la universidad de Ricardo trabajando en 2 empleos. Esta de aquí, la más profunda, cuando mandé a mi nuera y a mi hijo a buscar otro lugar para vivir. Mis arrugas son mis medallas de honor. No voy a esconderlas con cremas milagrosas o procedimientos estéticos. Me recuerdan que sobreviví, que persistí, que existí intensamente. Ayer, una joven reportera me preguntó,
Elena, ¿cuál es el secreto para tener su energía y lucidez a los 72 años? Respondí, sin dudar. El secreto, mi querida, es entender que no existe secreto ninguno, solo el valor de ser exactamente quien eres, sin pedir permiso ni disculpas. Pareció decepcionada con la respuesta. Quizás esperaba un tip sobre superalimentos o una rutina milagrosa de ejercicio, pero la verdad rara vez cabe en hashtags inspiradores o en píldoras fáciles de tragar. La verdad es que envejecer es un privilegio negado a muchos. La verdad es que cada década trae sus propias guerras que luchar y sus propios tesoros que descubrir. La verdad es que, a los 72, aprendí que la revolución más importante comienza dentro de nuestra propia casa, cuando decidimos qué invasiones permitiremos y qué fronteras mantendremos intactas. Y si te estás preguntando, ¿pero y Ricardo? ¿Cómo está tu relación con él ahora? Debes saber que come aquí todos los domingos, trayendo el postre y llevando sus propios platos al fregadero sin que yo necesite pedirlo. Pequeñas victorias que sumadas construyen una paz que nunca creí que fuera posible. En cuanto a Patricia, oí decir que abandonó la carrera de influencer digital y ahora trabaja en una ONG que apoya a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. ¿Irónico? Quizás. ¿Redentor? Posiblemente. Mi perdón ya lo tiene. No porque lo mereció, sino porque me di cuenta de que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Este año cumpliré 73 años. Tengo planes de hacerme un tatuaje para celebrar. Algo pequeño, en la parte interior de la muñeca, donde pueda ver todos los días la palabra protagonista, para recordarme que nunca más seré secundaria en mi propia historia. Si hay una lección que quisiera dejar, para quien quiera que esté escuchando, es esta. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para rediseñar las fronteras de Indovinity, tu territorio emocional, físico y espiritual. Nunca es tarde para descubrir que esa voz que fue silenciada por décadas aún puede rugir cuando sea necesario. Y si estás pensando, pero yo no tengo tu valor, Elena, déjame contarte un secreto. Yo tampoco la tenía. El valor no es algo con lo que nacemos. Es algo que descubrimos cuando no hay otra alternativa. Fue así conmigo. Fue así con Margarita, Dolores, Josefa y Odeta, mis compañeras de revolución tardía. Será así contigo cuando llegue tu hora. Ahora, si me disculpan, tengo un podcast que grabar y un pastel de elote en el horno. Después de todo, las revolucionarias también necesitan una merienda. Ah, y si ven a mi nuera por ahí, aquella exnuera, para ser más precisa, díganle que el café sigue en pie. Algunas historias merecen un mejor epílogo del que escribimos en el calor del momento. La vida es demasiado corta para guardar rencores, pero demasiado larga para tolerar faltas de respeto. Es en ese equilibrio delicado que aprendí a bailar a los 70 y tantos. Y como diría mi finada abuela, en la duda entre tragarse sapos o escupir verdades, opta por las verdades. Son más difíciles de digerir en el momento, pero no causan indigestión después. Palabras sabias de una mujer que nunca tuvo la oportunidad de escribir sus propias historias, pero que plantó en mí la semilla de la insumisión que floreció tardíamente. Por ella, por mí, por todas nosotras que fuimos enseñadas a sonreír y aceptar, la revolución de las canas apenas está comenzando. Y déjenme decirles, es una revolución silenciosa, pero implacable, con olor a pastel casero, sabor a café recién hecho, y la fuerza de mujeres que vivieron lo suficiente para no temer ya nada ni a nadie, ni siquiera a nueras con procesadores de superalimentos.